Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, Erev Shabbat Kodesh, vamos a estudiar la página 87 del Tratado de Gitín. Estamos ya a 3 páginas de terminar el tratado. Como ya hemos anunciado, el próximo lunes tendremos nuestro Siyum Masejet Bezrat Hashem y Besha'a Tova. Dice la Mishnah, Shnaim, dos maridos, Sheshalhu Shene Gitim Shavim, que mandaron dos Gitín parecidos, iguales. ¿Qué quiere decir? Reubén casado con Rachel y Reubén casado con Rachel. Y mandaron el get con el mismo Shaliach. Y el Shaliach tenía aquí el get de uno, el get de otro. Y de repente se le mezclaron. Ya no sabe cuál es el get de quién. Benita Arbu, Shene, Gitim, se le mezclaron los dos Gitín. ¿Qué hace el Shaliach? Le da los dos Gitín a la primera Rachel y le da los dos Gitín a la segunda Rachel. Y está divorciada las dos. Por lo tanto, le fija, Abba de Mehem. Ahora, ¿qué pasó? Se le perdió uno de los dos. Entonces ya no puede utilizar el segundo, porque no sabe para quién fue escrito ese segundo. Si se lo da a una, puede ser que sí, puede ser que no. Si se lo da a la otra, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, Abba de Mehem, Asheni Batel, el segundo queda anulado. Ahora, otra ley. Dice, Hamisha Shekatvu Klal, Beto Haget. 5 que escribieron Klal. Klal, vamos a ver en la Mishnah qué significa. Es decir, que escribieron el get de una manera general. Un get para 5. ¿Qué escribieron? Ish ploni megaresh plonit. Fulano divorcia a fulanita. Ploni, plonit. Mengano divorcia a menganita. Ploni a ploni. Zutano a zutanita. Cada uno con la que divorcia. Vedim, y ahora los testigos firmaron milemata, es decir, debajo de toda esta lista de los 5. Kulan Kesherim, todos son válidos. Veinaten le colejat de Ejat, y le da el get a cada una de ellas, a fulanita, a menganita, a zutanita, etc. Ahora, ya Kotev Tofes, pero si hubiese escrito el get en forma de Tofes, le colejat de Ejat, es decir, fulano divorció a menganita, punto. Siguiente. Mengano divorció a menganita, punto. Siguiente. Zutano, y al final, Veedim le mata. Y después firmaron abajo los testigos. Echa Edim Nikraim y Kasher. Aquel que está justo abajo, aquel que está justo encima de la firma de los testigos, el último que se escribió que los testigos justo firmaron abajo, ese es Kasher. El resto no. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la Gemara. Mantan, ¿a quién es el sabio de esta Mishnah? Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, de lo que Rabbi Elazar, seguro que no es como Rabbi Elazar. De ahí que de ahí Rabbi Elazar, porque si fuese que es como Rabbi Elazar, que van de amar Edemesirá Carte. Rabbi Elazar, ¿qué es lo que opina? Que lo que cuenta aquí no es quién firmó, sino los testigos que vieron la entrega del get. ¿Qué pasó aquí? A los testigos les has hecho un lío, porque vio que esta mujer recibe 2 gitín y esta otra mujer recibió 2 gitín, y entonces ya les arruinaste todo. Aloyade behaiminayu kamegarsha. El testigo no sabe con cuál de los 2 gitín quedó divorciada esta mujer. Abaye Amar dijo Abaye, afilu tema, incluso quieres decir Rabbi Elazar. También puedes decir que es como Rabbi Elazar. Ema de Bae, Rabbi Elazar, que tiba lishma, netina lishma mi Bae. Dice, ¿qué vamos a decir? Yo entiendo que Rabbi Elazar dice, es necesario que esté escrito lishma. Y el get tiene que estar escrito para esas personas en sí. Netina lishma mi Bae. ¿Acaso tiene que también ser entregado lishma? No lo dijo eso Rabbi Elazar. Pues aún así puedes decir que el get es kasher. Segunda ley que vimos en la Mishnah, los 5. Hamisha shekatvu klal. Escribieron un get general. Explica la Gemara. Eji dame klal. ¿Cómo es un get general? Veji dame tofes. ¿Y cómo es un get que está escrito como un tofes? Dijimos que si es klal y firmaron abajo los testigos, ¿vale? Si es tofes, ¿no? Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, zeman ejad le kulan. Es decir, si está escrito una fecha para todos los gitín, ze klal. Eso es klal, un get general. Es decir, hoy día tal, del mes tal, del año tal, fulanito divorció a fulanita, menganito divorció a menganita, sutanito divorció a sutanita. Eso se llama klal. Zman le kolejad de ejad, zeu tofes. Pero si escribió la fecha para cada uno de ellos, se llama tofes.
Resh Lakish, ¿qué dice? Dice de otra manera. Resh Lakish dice, Afilu zman echad lekulan, nami hebe tofes. Incluso que escribió una sola fecha para todos, también se llama tofes. El ajidame klal. Entonces, ¿cómo es un klal? ¿Cómo es un get general? Cuando dice, anu, nosotros, fulanito, menganito y zutanito, y nuestras esposas, fulanita, menganita y zutanita. Ahí es donde se llama klal y entonces es kasher. Es decir, no es que escribió A divorcia B, C divorcia D, sino que puso A y C divorcian a B y D. Eso se llama klal para Resh Lakish, aunque la fecha sea la misma. Pregunta la Gemara entonces sobre Rabbi Yohanan. Matkif le Rabbi le preguntó Rabbi Abba de Rabbi Yohanan de Amar para Rabbi Yohanan que dice Zman Jalekulan Zeuklal, una sola fecha para todos. Eso se llama que es un general. Lehush, podemos sospechar. Dilma Kihatmu Sahade Abatrahu de Hatime. Ahora que firmaron los testigos, a lo mejor firmaron sobre la última solamente. Miló, Tania, ¿y acaso no fue enseñado? Edim, Hatumim, Al Sheelat Shalom Beget, Pasul. Es decir, fue enseñado un caso en el cual la persona escribe el get, dice, yo con este get te permito a todos los hombres, fulanito, yo fulanito con este get te permito a ti, fulanita, a todos los hombres del mundo, etcétera, 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 y esto es una carta de divorcio, como dijimos ayer que era el Nusach de la viuda. Y al final pone y pasa y saluda a fulano. Y después firma el testigo, los testigos. No es válido, porque a lo mejor los testigos sobre qué están firmando, no sobre el get, sobre saluda a fulano. Quiere decir que los testigos firman sobre lo último que está escrito. Edim Hatumim al Sheelat Shalom Beget Pasul. Haishinan Shema al Sheelat Shalom Hatumu, porque sospechamos que a lo mejor firmaron sobre el saludo. Entonces aquí a lo mejor es lo mismo. Fulano, Mengano, Zutano, etcétera, y solamente firmaron al final. A lo mejor está firmando solamente sobre el último get. Es la pregunta para Rabbi Yohanan. ¿Cómo responde? La Vitmar Alá Amar Rabbi Abau Le Didi Mefaresh Li Mine de Rabbi Yohanan. Entonces, ¿acaso no estudiamos sobre esta veraitá de mándale un saludo a fulanito? Que dijo Rabbi Abau, a mí me explicó esto Rabbi Yohanan. Shalu Pasul. Si solamente dice saluden a fulanito, es inválido. Pero si dice y saluden, ahí es válido. ¿Por qué? Porque la Vav quiere decir que además de lo que está escrito arriba, también saluda a esa persona. A Hanami aquí también, Dichtiv está escrito fulano y mengano y zutano, que quiere decir que son tres. Ve tú y además. Le Rabbi Yohanan de Amar. Es decir, otra pregunta que le hicieron a Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan que dice Esman le Zeu Tofes, que cuando escribe un solo tiempo para todos, perdón, cada uno le escribe su fecha, eso se llama Tofes. Mayaire, ¿qué pasaría? Madua Zija Mishnah Lomar, Shagitin, Haelionim Pesulim. ¿Por qué es necesario que la Mishnah nos diga que los gitin de arriba están invalidados? Por causa de que se llama un Tofes. Vetepukle, Dehavale, Nichtav Beyom, Venachtam Balaila. Es decir, She'en alehem hatimat edim, solamente porque no hay firma de los testigos. A lo mejor el get es pasul porque estaba escrito en el día y firmado en la noche. Es decir, que los testigos firmaron sobre el get después de la fecha. Se empezó a escribir a las 7:28 y le llevó 6 minutos escribirlo y lo firmó a las 7:24. Ya está, ya se puso el sol y es el día siguiente. A lo mejor por eso no es válido que dice Rabbi Yohanan. Amar Lemar, Kashisha, le dijo Mar Kashisha, Bere de Rafjida Rabashi. El hijo de Rafjida se le dijo así a Rabashi. Ají Amrinan, Mishme de Rabbi Yohanan. Así es como dijimos el nombre de Rabbi Yohanan. Dichtiv Beu, Bejat Beshavta, Bejat Beshavta. Es decir, que en todos los Tofasim, en todos los Gitin estes que van por separado, en todos puso el domingo, era la misma fecha. Pregunta otra vez la Gemara, ahora sobre el Resh Lakish. Amarle Rabina le Rabashi, le preguntó Rabina Rabashi, y para Resh Lakish, le Resh Lakish de Amar, que dijo, Zman Ejal de Kulan, Nami, Tofe sabe.
que una sola fecha para todos también se llama tofes. Vejidami klal. Entonces, ¿cómo es un get general? Por ejemplo, Dichtiv B está escrito nosotros, fulano y mengano y zutano y nuestras esposas, fulanita, menganita y zutanita. Si es así, vamos a encontrarnos que hay dos mujeres que están divorciadas con un mismo get. Y la Torah que dijo, Vekatavla, le escribirá para ella, Velo lejaberta, y no para su compañera. Entonces este get debería ser pasul, debería no ser válido. Explica la Gemara y dice, estamos hablando aquí de que, de Hadar, después de que le escribió el get, Shekatav etaklal, Sheploni beploni, Girshu plonit plonit, es decir, después de que ella escribió que fulano y mengano divorcian a fulanita y menganita, ahora añadió y escribió ploni geresh plonit u ploni geresh plonit, que este otro fulano divorció a esta otra fulana y mengano a esta menganita. Y puesto que en el get está especificando quién divorcia a quién, por lo tanto no se considera que son dos mujeres que están divorciadas con un mismo get. Amarle Rabina le Rabashi, le preguntó Rabina a Rabashi, ¿por qué nosotros decimos que no se puede divorciar a dos mujeres con un solo get? ¿Qué diferencia hay con aquello que se enseñó en una verita? Hakoter, Kol Nehasab, la persona que escribe, dice, todos mis bienes para mis dos siervos. Nosotros sabemos que la liberación de un siervo y el documento que conlleva también se equipara con el get, porque se aprendió junto. Es decir, el que escribió Kol Nehasab Lishnavadim, escribió todos sus bienes o donó todos sus bienes a sus dos siervos, se los dio como regalo. Canú, adquirieron los dos la mitad, Umeshachrerin Zeze, y cada uno libera al otro. Velav o Kimna, y nosotros entonces ahí, ¿qué vemos? Que puede escribir con un solo documento la libertad de dos. Te responde la cámara y dice, Velav o Kimna, nosotros haré kevar hemat nusham besugia, ¿acaso no respondimos ya a eso? Bishnesh Tarot, que lo que hizo en realidad fue darle dos documentos de liberación y no uno solo. Muy bien, trae la Gemara otra prueba que dice así, Tanya Kabate de Rabbi Yohanan. Traemos una prueba que se enseñó en una vereitá que favorece a Rabbi Yohanan. Betanya Kabate de Resh Lakish y una vereitá que favorece la opinión de Resh Lakish. Tanya Kabate de Rabbi Yohanan, la prueba de una vereitá para Rabbi Yohanan, dice Hamisha, 5 personas que Shekatvu Betoch Get, que escribieron en un get, Ish Ploni Megaresh Plonit, Uploni Plonit, Uploni Plonit. Fulano divorcia a fulanita, Mengano a menganita, Zutano a zutanita, etc. Usman, Ejad Lekulam. Y todos este get tienen una sola fecha. Vedim le mata. Y los testigos firman debajo. Kulam Kesherim. Todos son kasher. Betinaten le kol Ejad Bejad. Y se le da el get a cada una de las mujeres, el mismo, que lo coja para adquirirlo y se divorcia. Así dijimos en la Mishnah. Ahora, continúa la verità. Pero, si escribió manejale colejad, una sola fecha para todas. Perdón, una fecha para cada uno. La otra era Zman le kulan. Y aquí es le colejad dejad. A cada uno le escribió la fecha. Veedim y le mata, y los testigos firman debajo. Echa edim nikraim imo kasher. Aquel con quien se leen los testigos, es decir, el último, ese es el kasher, el resto no. La viuda Ben Betera Omer, la viuda Ben Betera dice, Im yesh revach benehem, si hay un espacio entre ellos, entre el get y el otro get, pasul, ahí es inválido. Meimlav, pero si no, kasher es válido. Shen zman mafsikan, es decir, que la fecha de lo que viene después no invalida, es decir, hoy domingo, hoy viernes 24 de Av, pum, 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 pum. Hoy viernes 24 de Av, menganito divorcia menganita, pum, 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 pum. Hoy viernes 20... Si yo no dejo espacio, el hecho de que está escrita la fecha no interrumpe entre un get y el otro, y entonces la firma de abajo se aplica a todo. Tanya Kabete de Resh Lakish se enseñó una verità o una enseñanza que refuerza la opinión de Resh Lakish, que dice, Hamisha Shekatvu Klal Betoch Get. 5 que escribieron un get general. Anu Ploni Uploni, nosotros
fulano y mengano, divorciamos a nuestras esposas, fulanita y menganita. Ahora, y después añadieron y explicaron. Ploni divorcia, fulano divorcia a fulanita. Uploni gareshet plonit. Y fulanito y menganito divorcia a menganita. Usman ejad de kulan. Y solamente se escribió una fecha para todos. Veedim, y los testigos firman debajo. Kulan kesherin, todos son un get válido. Betinaten lejol ejad beajad. Y se le da a cada una de las mujeres. Ahora, lekol ejad beajad, zman lekol ejad beajad, pero si le escribió la fecha a cada uno en particular. Verrebach lekol ejad beajad, y deja un espacio entre uno y otro. Veedim y le mata, y los testigos firman solamente abajo. Echa edim nikrain y mo kasher. Aquel que está junto a la firma de los testigos es válido. El resto no. Rabbi Meir Omer, afal pishen rebach benehem, incluso que no haya separación entre ellos, pasul, el get no es válido. Shazman, mafsikan, porque la fecha interrumpe entre un get y el otro. Si arriba vimos que en Azman mafsikan, que fue la opinión de Rabbi Ben Betera, y aquí vemos la opinión de Rabbi Meir, que dice que no, que el tiempo, la fecha sí que interrumpe. Entonces pregunta a Gemara de Resh Lakish y para Resh Lakish, que esta veraita va como él. Maya aire, Madúa, ¿por qué la veraita dice que solamente si escribió Zman le kolejad beejad, si le escribió la fecha a cada uno de ellos por separado? El get es pasul. Ya vimos que Resh Lakish Amar dijo que incluso si escribió Zman ejad le kulan una sola fecha para todos, también el tofes hebe también si lo escribe como si fuese un tofes, es decir, un get para cada uno, es inválido. Hanemile, entonces responde la Gemara y dice, ¿esto fue dicho cuándo? Ejadelo arbinhu meikara, es decir, que no escribió desde el principio, nosotros, fulano y fulano, mengano y mengano, fulano y mengano divorciamos a fulana y mengana. Abalajá, pero aquí en la vereitá de arbinhu meikara, que desde un principio ya escribieron en el enunciado, nosotros, fulano y mengano, divorciamos a fulana y mengana, etc. Y Palik Leusman, si puso entre medios las fechas, entonces ahí se llama que es un tofes, es decir, que son gitin cada uno, y un get general, y lav, pero si no escribió la fecha, no se llama, y se llama un klal, y entonces el get sirve para todos. Muy bien, segunda Mishnah del día de hoy. Shene gitim she ketaban ze betzad ze, ushnayim edim עברים באים מתחת לזה, לתחת זה, ושניים עדים יוונים באים מתחת זה, לתחת זה. Muy bien, ahora tenemos un get un poco especial. Una persona viene y no tenía suficiente papel el sofer. ¿Qué hizo? Escribió en dos columnas. En una columna escribió el get para fulano y fulanita. En la otra columna escribió el get para menganito y menganita. Ahora vienen los testigos y hay dos parejas de testigos. Unos que son testigos, todos son judíos, pero uno son de Israel. ¿En qué hablan aquí? En hebreo, firman en hebreo. Y los otros son griegos. ¿Cómo firman los griegos? De izquierda a derecha, al revés. Además, vamos a ver que aquí, ¿cómo firma la gente? Yosef ben Yehuda. Quiere decir que el testigo se llama Yosef y el padre se llama Yehuda. En Grecia, ¿cómo firmaba la gente? Yosef ben Yehuda, quiere decir que el testigo se llamaba Yehuda y el padre se llamaba Yosef. Vaya jaleo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, vinieron los dos testigos Ibrim, que escriben en hebreo, y empezaron a escribir debajo, de derecha a izquierda, ¿no? De la columna de la derecha, Yosef ben, y quedó debajo de la segunda columna, Yehuda. Y vino el otro, y el otro se llamaba Rubén ben Shimon. Muy bien. Vinieron los dos testigos griegos y firmaron al revés. Yosef ben Yehuda y Rubén ben Shimon. ¿Cómo va a pasar aquí? Entonces, repetimos la Mishnah. Dos gitín que fueron escritos en dos columnas, uno al lado de la otra. Dos testigos hebreos que escriben en hebreo y vienen de debajo de uno y acaban debajo del otro. Y dos testigos
griegos que empiezan a escribir de uno y acaban debajo del otro. Eche Edim Arishonim Nikraim Imo, ahí donde están los primeros dos testigos, kasher, es válido. Ahora, si un get hebreo, ve Edehad Yevaní, y un get, y un testigo griego, ve Edehad Ibrí, ve Edehad Yevaní, y el otro testigo es hebreo y el otro griego, es decir, en lugar de que sean dos hebreos y dos griegos, están mezclados. Un hebreo y un griego, un hebreo y un griego. Va y mitajat de las de, y vienen a firmar debajo del uno y del otro. Es decir, se extiende la firma debajo de uno y del otro. Entonces ahí Shenem Pesulín. Los dos Gitín son Pesulín, porque no sabemos quién es el que firmó. ¿Sí? Yosef ben Yehuda. Shimon ben Levi. Entonces, del otro lado pone Reuben ben Mijael. Entonces, este Rubén es el hijo o es el padre para el griego, para el judío, para el hebreo. Tenemos un quilombo ahí montado terrible. Muy bien, nos dice la Gemara. Velitkasher hay de Reuben, Vehai de Ben Yaakov Ed. ¿Por qué no autorizamos el get? Decimos que es kasher, el primero. Porque está escrito Reuben, de Mashahatam, Tachtav Ed, firmó debajo un testigo y puso Reuben solo, que también eso se llama una firma de un testigo. ¿Sí? Vehai y el otro get con Ben Yaakov Ed, el hijo de Jacob, testigo. De Hatnan, porque nosotros hemos aprendido en una Mishnah, Ben Ish Ploni Ed, es decir, el hijo de fulano es testigo, también se llama eso una firma, kasher. Entonces, responde la cámara y dice, de Katav Rubén Ben Akama, de Jacob Ed Abatra. Es decir, ¿cómo se dividió la escritura? Escribió debajo de la primera columna Reuben Ben, y en la segunda columna Jacob Ed, Jacob el testigo. Entonces ahí no podemos decir que escribió Ben Jacob Ed en la segunda columna, que habría sido válido como testigo. Velit Kasher Hay. ¿Y por qué no permite entonces esto que dice Reuben Ben? Es decir, el primer get que lo valide con las palabras Reuben Ben, Reuben el hijo. Veit Paresh, Ani, Benosh, El Reuben. ¿Cómo se explica esto? Yo soy el hijo de Reuben. Velit Kasher Hay. Y que valide el segundo get con Jacob Ed, con Jacob el testigo. De Hatnan, porque nosotros aprendimos Ish Ploni Ed, Kasher, que si una persona escribe en el get y pone fulano, testigo, es válido como firma. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? Estamos hablando aquí de lo Katav Ed, que no escribió la palabra testigo. Iba este si quiere decir Leolam de Katav Ed, que en realidad sí que escribió la palabra testigo. Uyadinan, y nosotros sabemos, Beha Hatima de Lav Yakovu, nosotros sabemos que esa firma no es la firma de Jacob. Elahi Hatimat Shel Reuben Benoshel Jacob. Nosotros sabemos que esta es la firma de Reuben, el hijo de Jacob. Entonces, si es así, no se puede autorizar ese get como válido, como si Jacob lo hubiese firmado, porque nosotros sabemos que fue Reuben, el hijo de Jacob. Bedilma, Bishma de Abu Hatim, a lo mejor esa persona firma con el nombre de su padre. Dice, responde la Gemara, dice, Lo Shabik Inish Shemeh Vejatim Shema de Abua. Dice, no viene la persona y abandona su nombre y firma con el nombre de su padre, sino que siempre la persona firma con su nombre y algunos añaden el nombre del padre. Bueno, entonces la Gemara va a preguntar, Bedilma Simana Shavia, a lo mejor esos testigos firmaron con una señal de Rab Sayar Cabra, porque nosotros sabemos que Rab, cuando firmaba, dibujaba un pez. Rabbi Hanina, Haruta. Y Rabbi Hanina firmaba una hoja de palmera. Rav Hizda hacía una samech. Raboshaya, que hacía una ayin. Es decir, que no escribían el nombre, hacían un garabato, como nosotros hacemos hoy en día, la firma. ¿De dónde viene que hoy, si alguien firma con un garabato, es una firma?
Porque así hacían los sabios. Cada uno tenía un símbolo con el cual firmaban. Rabba Baruna Sayar Majuta, que hacía, dibujaba la vela de un barco. Entonces responde la Gemara y dice, Lo hatzif inshe de Shavia lishma de Abua simana. Es decir, la persona no es tan descarada para unir al nombre de su padre una señal, un dibujito, o imitar la firma del padre. Hay que preguntar en el colegio si eso funciona o no. Pregunta la Gemara, Velit kasher hay, ¿y por qué no validamos el get primero, Vishne edim ivrim, con la firma de los dos testigos hebreos? Velit kasher hay, y que valide el get segundo, Vishne edim yevanim, con la firma de los dos testigos griegos, que escribieron en griego. Entonces dice, Ditnan, puesto que fue escrito, enseñó la Mishnah, get sheketavo ivrit, un get que está escrito en hebreo, ve'edav yevanit, y los testigos firman en griego, o yevanit, o que el get está escrito en griego, y ve'edav ivrit, y los testigos firman en hebreo, kasher, es válido. Vejitema, y si me quieres decir que van de muflag, vishneshitin, si me quieres decir que a lo mejor, que puesto que está separado este get, o la firma, que hay un espacio entre las dos líneas, entre los testigos griegos y el get, es decir, ¿qué dijimos? Que firmen los dos de hebreo, y los dos de hebreo yo los cuento para el primer get, el que está en la columna de la derecha, y los dos en griego para la columna de la izquierda. ¿Cuál es el problema? El problema ¿cuál es? Que entre la firma del segundo get, el de la izquierda, y la firma de los testigos esos, hay un espacio en el cual está escrito el resto del nombre de los primeros. Que van de un flag shitim. Ahí no voy a poder validar esas firmas. De Amar Hizkiya, pero si dijo Hizkiya mil'u bikrovim kasher, incluso si llenaron el espacio entre el final del get con las firmas o los nombres de familiares que normalmente no pueden firmar el get, pero al final firman los dos testigos válidos, ese get es kasher. Responde que me dice, tane ze'iri, así enseñó ze'iri. Shenehem kesherin, los dos get son kesherin, son válidos. Betana didan, ¿sí? Dilma, y entonces el sabio, el Taná, que opina que los dos son inválidos, ¿qué es lo que opina? Dilma Gundalit Hatim, a lo mejor firmó el griego Shinu Margilotam, es decir, los griegos cambiaron su forma de firmar. Ellos saben que aquí se firma fulano hijo de Mengano, y ellos normalmente firman Mengano hijo de fulano. ¿Cómo sabes qué? Para quedar bien con los hebreos vamos a firmar como ellos. Y de Hatime, y entonces todos firmaron sobre la parte del get de la derecha. Entonces estudiamos en la Mishnah, Edehad Ibri Bedehad Yevani. Si hay un testigo que es hebreo y el otro es griego, ¿qué dijimos? Los dos son inválidos. Velikasherai Be'edehad Ibri Bedehad Yevani. ¿Y por qué no lo validamos con un testigo hebreo y un testigo griego? Behai, Be'edehad Ibri Bedehad Yevani. Y el otro con un testigo hebreo y el otro griego. Es decir, ¿por qué no? Tengo uno de este lado, los otros de este lado. De Hatnan, porque fue enseñado en la Mishnah, Bedehad Ibri Bedehad Yevani Kasher. Es decir, tenemos un lugar donde se enseñó que un testigo griego y un testigo hebreo, o al revés, Kasher, es válido. Responde que me dice, de Tanes de Iri, aquello que enseñó de Iri, que los dos son Kesherim, Betana Didan, y ese sabio que enseñó que los dos son inválidos. Dilma Gundelit Hatim, a lo mejor firmó de manera inversa el griego. Utlata Ejad, Vejad Ejad. Y entonces ahí tendríamos 3 firmas para un get y una sola firma para el otro get. Muy bien, dice la Mishnah, otra nueva Mishnah. Dice, escribí una parte del get en una columna del clav, Veshier Mixata get, y dejó una parte del get, Uchtabo Bedaf Hasheni, y lo escribió en la segunda columna, o por detrás, ¿sí? Como nosotros que escribimos por delante y por detrás de las hojas. Muy bien. Vedim Milemata, y los testigos firman debajo de la segunda columna del final del get.
kasher, es válido. Otra ley. Hatmu edim berosh hadaf, si firmaron los testigos arriba de la hoja, minatzad, o en el lado de la hoja, o meajarab, o por detrás de la hoja, beget pashut, si es un get normal, pasul, es invalidado. Otra ley. Hikif, rosho shel get, ze, betzad rosho shel get ze. Es decir, que unió el principio del get de uno con el principio del get del otro. Cuando escribió el get en dos gitin en la misma hoja. Vedim Bemsa. Y en medio firmaron los testigos. Shenem Pesulim. Los dos son inválidos. Muy bien. Sofó Shelze, Betzad Sofó Shelze. El final del uno lo puso junto al lado del final del otro. Vedim Bemsa, y los testigos en medio. Eche Nikeimimó, aquel que tiene la firma junto con ellos, de los testigos junto con él, kasher. El otro, pasul. Rosho shel ze, betzad sofo shel ze. Ahora escribió el principio de uno junto con el final del otro. Kasher. Perdón. Rosho shel ze, betzad sofo shel ze. Ve'edim beemsa, y los testigos en medio. Echa edim nikeim sofo, aquel que tiene la firma de los testigos al final de él, kasher es válido. El otro, el que se empieza a escribir después de la firma de los testigos, es inválido. Ahora otra ley. Get sheketabó ibrit, un get que fue escrito en hebreo, ve'edav yevanit, y los testigos firmaron en griego, yevanit, ve'edav ibrit, o si lo escribieron en griego y los testigos firmaron en hebreo, edehad ibrit, edehad yevaní, o que un testigo firmó en griego en hebreo, y el otro en griego, todos estos kasher. Katav sofer, ahora, si escribió el sofer, el escriba, escribió el get, ve'ed kasher, y hay un testigo más, es válido, eso lo vimos en el daf anterior. Ish ploni ed kasher, si escribió como firma la persona fulano, testigo, es válido. Benish ploni ed, el hijo de fulano, testigo, también es válido, kasher. Ish ploni ben ish ploni, si escribió fulano, hijo de fulano, sin velo katabed, y no escribió la palabra ed, también es válido, kasher. Bekach ayun nekille hadaat birushalayim osim. Y así es como hacían las personas rectas en Jerusalén. Katab hanijato, ahora escribió hanijato. Es decir, alguien que es de la familia, vamos a ver lo que es. Bajanijatá, o la familiar de la mujer, el get es kasher. Vamos a ver Hanijató, lo que la Gemara explica sobre ello. Muy bien, dice la Gemara ahora, volvemos al principio de esta Mishnah, que dejó un poquito del get y lo escribió en la segunda parte de la hoja, por detrás, o en la segunda columna. Dice, ¿por qué este get es kasher? Dice, Belejush, sospechemos, Dilma, Hanetre gite habu, que a lo mejor eran dos gitin diferentes. Veitramele zman de kama, es decir, que Klomar tejilat haget harishon, vedim de batra, es decir, que el get solamente lo escribió sobre una persona, y el segundo get, que es la parte que está en la otra hoja donde se firmaron los testigos, eso era otro get de otra persona. Vegazie lesman de batra, ve edim de batra, y cortó el papel por encima y por debajo, y ahí quedó el principio del segundo get y las firmas. ¿Por qué no sospechamos que engañó, que hizo alguna trampita con esto? Amarrab, dijo Rab, que dijo Rab, que si es rebaj, le mata, cuando hay una separación por abajo, antes de las firmas. De Dilmasman de Batra, megas galles. Pregunta entonces la Gemara, pero a lo mejor, de todas formas, a lo mejor el tiempo, la fecha,
no es la buena y fue cortada y fue modificada. Que de Amar Rab Abba, Amar Rab, como aquello que dijo Rab Abba, que dijo Rab, que si es Rebach Milemata, es decir, cuando hay un espacio por debajo, Ajinami. Entonces aquí también vamos a explicar así, que si es Rebach Milemata, cuando hay un espacio por debajo. Vedilma Imluche Amlich Bekatab. A lo mejor se escribió primero la fila primera del get y después se arrepintió, Shelo le Garsha, y no quería divorciar a su esposa, y por lo tanto no terminó. Después de un tiempo volvió y decidió divorciarla nuevamente, y entonces terminó de escribir el get. Este get es pasul. ¿Por qué? Porque al principio, Shevet Hilá, Nimlach, se arrepintió y no quería ya divorciar a la esposa. Y eso es como si ya hubiese anulado el get. Te responde la cámara y dice de Katab, que dijo, Hareat, es decir, he aquí que tú, Milemata. Es decir, al final de la primera fila. Umuteret Milemala. Y estás permitida, lo escribió por encima. Bithilat Turasheni, al principio de la segunda columna. Ahí, Bedilma, y Tramele, es decir, si dice Hareat, al final de este Amud, dice, he aquí que tú, y en el principio del siguiente Amud dice, estás permitida para todas las personas, ahí no sospechamos que pueda haber unido uno con otro. Kulehai, lo Heshinan, tanto no sospechamos. Perdón, Bedilma y Tramele, a lo mejor también hizo trampas aquí. Shema Izdamen Hadabar Shivsik Lichtov Beemsa Dibur. A lo mejor se le dio que paró de escribir en mitad de lo que estaba diciendo. Después de la Gemara dice, Kulehai, lo Heshinan, tanto no sospechamos, tanto no se va a molestar la persona en engañar. Rabiashi Amar, dijo Rabiashi, Didia be metachta de Megilta. Es decir, Shenikar, que sabemos. באופן כזה, ודאי שלא היה כאן קלף אלא זה. Que nosotros conocemos cómo fue trabajado ese pergamino. Entonces sabemos que con certeza de que no había más que ese pergamino y no sospechamos que a lo mejor haya Katub, Kan, estaba escrito aquí otras cosas antes por arriba o por abajo. Hasta aquí llega entonces el día de hoy. Tengamos Shabbat Shalom Mevorach, Chizku Beimso.